Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor García y aquí estamos nuevamente conociendo a Jesús en el futuro de la humanidad y queremos seguir hablando acerca de la palabra servir, este, que es muy importante, que mucha gente no sabe cómo servir a Dios y tenemos que aprender. Hay muchas palabras que desconocemos. En el hebreo hay palabras muy muy bonitas, muy impresionantes que nos hablan acerca de cómo servir al Señor. Y hoy vamos a ver una palabra que es la palabra 8334, 8334 del Strong, que es también servir. Esta palabra es sharat, es una raíz primaria que dice atender, es la palabra atender como de servicio, dando servicio. Servir o en adoración, fíjense cómo dicen, o en adoración, figurativo, dicen, contribuir a, que contribuyas a algo, administrar, ser criado, o sea, atender, ministerio, fíjense, ministerio, un ministerio que tienen muchos hermanos de los instrumentos, el servicio, los diáconos, los sugieres, dice, ministrar a otros, ministro, el pastor, los que se encargan de enseñar, servidor, que sea servidor de los demás, servir, sirviente. Y hay una palabra que es la palabra sharet, que es servicio en el templo. Mucha gente da su servicio en el templo. La palabra servir habla de muchas cosas. ¿Cómo sirves al Señor? Bien clarito que lo vimos en el capítulo pasado de servicio, quiere decir adoración, ministrar al Señor, presentarte delante del Señor. Y vamos a leer un capítulo antes de leer nuestro tema de este día, que es el de Jesús anuncia su muerte. Y algo bien impresionante que vamos a ver aquí acerca de cómo tenemos que aprender a servir al Señor. El servicio al Señor es muy importante. Y vamos a leer Lucas 21, de 9 del 21 al 27. Dice, pero él les mandó que a nadie dijeran eh, esto, porque ellos habían hablado con Jesús y Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo, les mandó que a nadie le dijeran esto. Y se los encargó rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vean las palabras de Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad, dice, pero os digo en verdad, que si alguno de los que están aquí, bueno, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Muchos no van a querer morir, dice, hasta que vean la gloria de Dios. Y estamos llegando a los tiempos donde nosotros vamos a ver esa gloria de Dios en el arrebatamiento.
Muchos muertos resucitarán primero, como está escrito. Los muertos resucitarán primero, los que murieron en Cristo. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente en las nubes. Estos son los que Dios dejó para que no vieran la muerte física. Es algo impresionante que muchas veces hablar de esto no es tan importante para muchos, pero para hoy en nuestros días sí, porque muchos no quisiéramos morir. Y Jesús dice que hay algunos de los que están aquí, Él estaba en ese momento, que no van a querer morir, que van a querer que el reino de los cielos se estableciera en ese momento, pero no murieron, fueron perseguidos, y ustedes saben la historia de Dios. Y queremos decirte que en esto, aunque tú no veas la palabra servicio, aquí está el servicio. Dios nos hizo un favor. Él vino a servirnos, vino a dar su vida en rescate de muchos, vino a ponerse en nuestro lugar. Por eso Él anunciaba su muerte y cómo lo iban a tratar. Mateo 10:38, miren lo que dice. Regresando a esta parte de acá aquí está Mateo 10:38. Miren lo que dice. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo no eres digno? Hay que ser dignos para servir al Señor. Pero miren, Jesús está hablando acerca de que va a haber divisiones. Mucha gente no quiere servir al Señor. Jesús dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Muchos están orando por la paz, quieren paz, pero Jesús dice, no, he venido a traer guerra, no espada. ¿Por qué? Porque la guerra está en los pensamientos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Si tienes muchos enemigos y tu familia, esos van a ser tus enemigos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Fíjate, estamos hablando del servicio a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios para servirle? Para venir a su presencia a adorarle. Muchos nada más piensan que yendo al templo y que reciban la bendición, ni se meten a la iglesia, ni oyen la palabra, ni son redargullidos, no son exhortados a dejar sus caminos perversos, malos, no son corregidos, no son llevados al arrepentimiento. Así es de que la persona que ame más a su hijo o a su hija más que a Jesús no es digno de Jesús. Entonces tú tienes que mirar. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Si tú no sigues a Jesús, no eres digno. Tienes que tomar una cruz. Si tú no tomas la cruz, no eres digno de seguir a Jesús. ¿Cuál es la cruz? La obediencia, amigos. La negación al deseo de pecado. Servir a Dios. Buscar a Dios. Entender a Dios. Amar a Dios. Y vamos a ir al otro versículo donde está Lucas 14:27. Ahora nos vamos a adelantar a Lucas 14:27. Miren lo que dice. La Biblia en su contexto es el mismo mensaje. Aquí dice Jesús, lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, o sea, con Jesús,
Y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, o mujer e hijos y hermanos o hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense cómo Jesús habla. Esta parte de la Biblia muchos hombres ateos la han torcido, que dicen, a ver, no que Dios es amor. ¿Por qué Dios habla de amor y aquí dice que aborrezcas a tu padre? No, no está diciendo que lo aborrezcas de la forma que ellos piensan. Jesús dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no quiere decir que lo aborrezcas y te desprecio de no. Jesús habla de amar. Jesús dice que tu prioridad no debe de ser tu padre o tus hijos, debe de ser el Señor. Está hablando en una forma metafórica de decir, aborrecer es una palabra muy, tal vez esté mal traducida, pero en el contexto de la palabra dice, te da la expresión de que, mira, ¿sabes qué? No deben de ser primero tus hijos, tu esposa. Yo amo a mi esposa más que a Dios, no, primero es Dios. O sea, no está hablando de aborrecerla, está hablando de prioridad, está hablando de una situación de que ¿quién está en primer lugar en tu vida? Primero es Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, por encima de tu padre. O sea que no está diciendo que lo aborrezcas, está diciendo que no lo tengas en más estima. Porque mucha gente dice, estábamos comentando, dice, muchos dicen, es que mis hijos son mi adoración. Yo adoro a mi esposa, yo adoro a mi hijo, porque rebasas esa es idolatría, llegar a la idolatría. Se ama a la esposa, se ama a los hijos, se quiere a los hijos, se quiere a la esposa, se estima, pero solamente se le rinde adoración a Dios. Y la adoración es un servicio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de amar, amar no es lo mismo, no es lo mismo que adoración. Y en el nivel de amar, Dios te pone, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu semejante, pero a mí por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo. O sea, más que a tu padre, que a tu madre, que a tu mujer e hijos y hermanos y hermanas. Y aún también tu propia vida. Entonces, hay muchas cosas muy difíciles. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si tú no tomas la decisión de servir al Señor, no puedes ser discípulo. Tienes que aprender el servir, el servicio, servir. Y Jesús está hablando de, primer lugar, rendirle adoración. La adoración es muy importante. Es el servicio que le damos a Dios. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Está hablando de renunciar. Fíjense, renunciar a nuestros deseos, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero
yo tengo ilusiones, yo quiero ser alguien en la vida. Ya eres alguien, pero quieres ser más. Quieres estudiar y quieres prepararte, pero si tú amas más tus estudios, no puedes ser discípulo de Jesús, porque primero tienes que amar más a Dios. Primero son las cosas de Dios, lo demás solo viene, amigos. Todas las cosas son por añadidura, pero no entendemos. Dios nos está ayudando, Él nos está sirviendo, fíjense. Ayudar es servir, es servir. Dios nos ayuda con sus consejos, con su palabra. Ahora vamos a leer Juan 13, de una forma de que ¿quieres ser discípulo de Jesús o no quieres ser discípulo de Jesús? Porque es fácil decir, yo soy discípulo de Jesús. No, discípulo de Jesús es que tú estés aprendiendo del Maestro, aprendiendo del Señor y tratando de obedecer. Porque si tú no obedeces, pues miren, la palabra Sharat dice en su principio, dice atender. Entonces, si tú atiendes al llamado de Dios, vas a ver muchas cosas con tus ojos. Miren lo que le dice Jesús antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense lo que le decía, Dios los amó, no los adoró. Dios no adora su creación, Dios ama a la creación, porque Él la hizo. Entonces, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, o sea, en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Fíjense, en Filipenses dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que despojándose de su trono, de su corona, de su manto real, Él se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres. Y miren la similitud de Filipenses. Esto es muy importante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigos, esto es tremendo porque Dios se humilló y el Rey vino a servir. Fíjense, aquí se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí en Juan dice que Jesús, dice, se levantó de la cena cuando terminó de cenar y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué es eso? Servicio. Entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús diciéndole, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor,
no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo que no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Está hablando de servir, amigos. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando de recibir al Padre. Está hablando del servicio. ¿Y cómo podemos servir a los demás? Llevando el Evangelio, obedeciendo a Jesús. Es muy difícil a veces hablar de estas cosas porque muchos piensan que, es que yo no sirvo a Dios, es que yo nada más creo, y hay mucho reto. Cuando vamos a oír las prédicas, los pastores dicen, tú nomás estás sentado ahí, nomás vienen los puros domingos, ¿qué estás haciendo? O sea, es un reto, pero tú tienes que saber que servir a Dios no es solo en la iglesia. Servir a Dios es con tu vida, con tus diezmos, con tu obediencia, con tu adoración, es con enseñar a otros, con compartir a otros, siendo servidor de Cristo, ayudando a otros, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de la purificación, llevando el mensaje de santidad, de la obediencia, porque la santidad viene por medio de la obediencia. Dios es el que santifica. Así de que nosotros debemos que aprender muchas cosas, debemos aprender a cantar al Señor, debemos de aprender a orar, velar y orar en todo tiempo, pero muchas veces somos como chillones. ¿Por qué a mí, Señor, me robaron la camioneta? ¿Qué pasó? Pues yo voy a la iglesia, doy mis diezmos. Sí, Dios nos prueba para que nosotros vayamos superando, Señor, estas cosas que nos suceden. El Señor nos ha llamado al servicio y a veces no sabemos porque decimos, no sé cuál es la voluntad del Señor. Y sí sabemos cuando ponemos un poquito de atención. Tenemos que atender al llamado de Dios, porque este será como un servicio. Porque Dios quiere que le sirvas, Dios quiere que le adores, que le alabes, Dios quiere que compartas lo que te da de gracia, no te quedes con ello. Tenemos que compartir. El tiempo se está terminando, el mundo se va a acabar. Bueno, no se va a acabar en la situación que decimos. El mundo va a seguir. Dios no va a destruir el planeta Tierra, Dios lo va a arruinar, que es diferente. ¿Por qué? Porque va a castigar al mundo por su maldad. Si destruyó en el principio, en el diluvio al mundo, hoy en día va a ser muy
un poquito muy diferente, pero lo va a castigar, porque Dios va a traer en cumplimiento su palabra. Entonces, tenemos que dar el servicio a Dios. Es figurativo, como les decía, es contribuir. Tienes que contribuir a la causa de Jesús, porque Jesús fue a la cruz a morir para salvar a la humanidad. Entonces la humanidad tiene una oportunidad. La humanidad tiene derecho a saber. Y ese derecho se lo vamos a otorgar. Tuviste ese derecho y lo despreciaste. Tuviste este derecho. El derecho de ir al cielo. El derecho de servir y no quisiste servir. No quisiste ser un hombre de servicio. No solamente es estar aprendiendo y ir a la iglesia y vivir nuestra vida como nosotros queramos. Muchas palabras salen sobrando cuando debemos de dar obediencia al Señor, cuando debemos de aprender. Y quizás muchos aprendamos muchas cosas ya estando en nuestra vejez. Muchos hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo hasta el final de nuestros días, porque no somos perfectos. Dios nos va a perfeccionar hasta el final, amigo. Hasta el final. Cuando seamos perfectos, entonces veremos al Señor. Dios es el que nos perfecciona. Dios es el que nos santifica. Entonces, si tú quieres servir al Señor, seguir sirviendo al Señor, tienes que contribuir, tienes que administrar las cosas del Señor. Lo que aprendes, tienes que administrarlo. Saber hablarle a la gente. Por eso hablaba de ser discípulo de Jesús, para que aprendas, porque Jesús te va a mandar a compartir, y los discípulos de Jesús fueron a compartir ese ejemplo. Pedro, Pablo fueron a predicar el Evangelio. Entonces, nosotros, por lo consiguiente, también tenemos el deber de predicar el Evangelio como servicio al Señor, administrando las cosas del Señor. Somos como criados. Es un ministerio, el ministerio evangelístico. Así es de que vamos a seguir adelante, Señor. Vamos a servir al Señor. Dios les bendiga en esta bonita mañana. En nombre de Jesús, muchas gracias, y vamos a trabajar ahora, porque tenemos que trabajar. Dios los bendiga y nos vemos.